Muy buenas a todos, ¿cómo están? Soy Matías y les doy la bienvenida a mi canal y continuamos con esta guía tutorial del juego Old World en este tercer video. Y bueno, antes que nada, muchas gracias a todos los que me vienen acompañando, video tras video en esta aventura, en esta guía. Y en el video pasado, la verdad es que, bueno, comenté unas cuantas cosas bastante seguidas, ¿no? Y bueno, ahora vamos a pasar turno y vamos a ir viendo un poquito más en detalle. Y bueno, avanzando en la partida, comentando cosas que me han quedado un poco en el aire o sin comentar en los videos anteriores. Así que, primero que nada, teníamos un evento. Vale, es un evento de entrenamiento de nuestra princesa Dido II, de su educación, ¿no? Ok. Esta es la oligarca Mutumbal la Joven, cabeza de familia magónida. No es la que se está encargando oficialmente de su tutelaje, pero pueden saltar eventos donde un personaje importante también aporte en su educación e influencia, ¿no? Podemos, a ver, si pagamos 280 obtenemos 60 de cultura en Cartago. Si pedimos a Mutamal que entrene a Dido, Dido gana más 1 de carisma. Okay. Bueno, vamos a pedirle que entrene a Dido. Bajaron las influencias con esta porque básicamente le pedimos un favor, tiene un favor pendiente con nosotros, un poquito de influencia, nada. En algún momento nos va a saltar que, bueno, que nos va a pedir algo, ¿no? Esta Mutambal, digamos, me va a decir, usted me debe un favor. Bueno, ahora es el momento que quiero tal cosa. Okay. Bueno, hemos tomado este sitio. Vamos a volver con las tropas, ¿no? Un poquito acá en la zona central. De momento conquistas por este lado nada. Tenemos como una montaña que hace de las veces de frontera natural con Egipto, ¿no? Solamente tiene este pequeño paso y acá está todo cerrado. Acá está todo cerrado. Así que de momento no necesitamos las tropas por ahí. Vamos a ir volviendo. A ver. Primero que nada vamos a ver si hay otra. Bueno, esto no me interesa moverlo, ¿no? ¿En qué puedo usar las órdenes? Vale. No tengo ningún trabajador, o sea, yo voy siguiente unidad, así me voy fijando si hay algún trabajador que necesite atención, ¿no? Que requiere atención. Entonces podemos mover la tropa. Esta era la Magónida, la dejamos por acá. A pesar de que, bueno, nuestra civilización, Cartago, es de color blanco acá en el mapa, ¿no? Tiene las fronteras de color blanco. Cada familia tiene su color característico y las unidades, aunque son todas cartaginesas, son todas nuestras, tienen su color característico de la familia a la que pertenecen, ¿no? Podemos influir, podemos hacer algo, podemos dictar alguna ley. No, de momento no. Podemos volver a tutelar. La princesa Dido tiene 15 años, hasta los 18 tenemos tiempo para ser tutelada, aunque podríamos tutelar a esta. Bueno, sí, vamos a tutelar a Amat Melkart. Vale. Bueno, paso turno y que comente una cosita más, así vamos comentando turno a turno. Seguimos explorando. Hopi se ha combatido el zoroastrismo. Los diplomáticos egipcios regresan por último. Su líder tiene una mirada amenazante. ¿Qué pasó acá? Se ha negado. Ah, porque no le dimos. No le pagamos. Bueno. Guerra contra Egipto o. Vale. No, como no le pagamos. Venga. Nos declaran la guerra de Egipto. No, miren. A esta altura y con un paso tan estrecho. No me preocupa tanto, la verdad. Porque. Pero sí tendríamos que tratar de sacar este de acá. Básicamente van a venir por ahí. Yo me voy a curar. No, que no quiero que me saquen este sitio, ¿no?
Vamos a esperar unos turnos y vamos a pedirle la paz, tal vez, ¿no? No quiero que me saquen este lugar, ¿no? Y de hecho, va a estar bueno porque ahora voy a fundar ahí, entonces a veces me voy a poder... Voy a dejar las tropas por acá y me voy a poder defender por acá. Todavía no tienen unidades como para venir por agua ni nada. Cualquier cosa que quieran hacer va a ser por acá, ¿no? Ok. Vamos a ver, como este que ya hemos visto que en bosque se esconde, a lo mejor lo dejo por acá y me fijo qué es lo que tiene, ¿no? O sea, si vienen, qué tiene, ¿no? Ahí tiene un guerrero maltrecho. No constituye una gran amenaza, ¿no? Vamos a tratar de mantener un poco la cohesión interna, digo, llevarnos lo mejor posible con la gente de nuestra familia, mejorar las relaciones con nuestra familia. Tenemos 208 oro, podemos influir en un personaje. Con nuestra familia, digamos, con las distintas familias de nuestro imperio, ¿no? Vamos a empezar tratando de influir de vuelta sobre Sofonisba para que mejoren las relaciones. Bueno, como les decía, acá tenemos este para trabajar, tengo este solo para mover. Bueno, lo moveremos por acá, después lo movemos. Como les decía recién, tenemos las unidades de cada color de acuerdo a la familia que pertenecen y tenemos una relación con cada una de las familias, ¿no? Que se basa en varias cosas que aquí están descritas, tanto lo positivo como lo negativo, ¿no? Bueno, los lujos, si le damos los lujos que ellos quieren, mejores relaciones. Si el gobernante obviamente es de la familia, va a mejorar también muchísimo la relación con ellos. Si los herederos son de la familia, en este caso Dido no tiene una familia asociada, porque es la primera gobernante, pero la heredera es Didonia, por eso nos llevamos también con Didonia, ¿no? Dice acá, más 56, porque bueno, son la única familia que por ahora profesa oficialmente el paganismo cartaginés, entonces nos llevamos bien por ese lado. El cónyuge pertenece a la familia, ¿no? Y demás. Pero bueno, más allá de los distintos factores por los cuales nos llevamos mejor o peor con las familias, es importante llevarse lo mejor posible que se pueda con las familias, porque bueno, cuanto más bajo sea la relación con ellos, va a empezar a afectar un poco la efectividad que tienen primero las unidades militares, ¿no? Va a haber una pequeña penalización si no nos llevamos bien, si el valor es bajo. Por ejemplo, en este momento, a la hora de pelear con un enemigo, la unidad Didonia va a ser un poco más eficiente que la unidad Magónida, porque nos llevamos mejor con los Didonia que los Magónida. Así que es importante, digamos, aunque son todas unidades cartaginesas y todas son iguales, bueno, como una pertenece a una familia con la cual no tenemos o no nos quiere tanto como otra, su eficiencia en combate va a ser un poco más baja. Y bueno, si llegan muy bajo las relaciones con una familia, puede haber revueltas, pueden aparecer unidades tipo bárbaros, ¿no? Pero que en realidad serían rebeldes, ¿no? Así que hay que tener cuidado con ello, con cómo nos llevamos con las familias. Hemos descubierto drama, Bodo tiene edad para recibir tutelaje. Okay. Bueno, una de las tecnologías que habíamos marcado, la tecnología que habíamos marcado, que la única en principio, está acá, ¿no? Ya llegó al mazo, a la parte de arriba del mazo, agricultura, vamos por ello. Contactamos con Grecia, vamos a tratar de llevarnos bien con Grecia, podemos estar en guerra con dos al mismo tiempo. Con Ciro nos llevamos bastante bien. Okay. Vamos a fundar la ciudad ahí, porque además van a poder, no creo que vengan, pero si vienen a esta altura de la partida tan temprano, no creo que vengan, pero si vienen, no creo que tengan un ejército tan bien conformado. Están en una etapa de la partida donde se están expandiendo todavía, ¿no?
Yo tampoco me voy a sacar todas las tropas y recorrerme todo esto a esta altura de la partida, donde todavía no tengo una producción de órdenes tan eficiente y tan alta. No voy a gastar todas las órdenes que tengo para que mover todas las tropas hasta acá, no tiene sentido. Ningún sentido. Me voy a quedar acá. Total, acá en 2 turnos hay un guerrero para defender esta zona. Así que voy a curar a estos. Curar a este. Muy bien. Bueno, comentaba lo de las familias. Vamos a trabajar con este. Hay unidades que... bueno, este recurso, cuando lo trabajamos, que necesitamos agricultura que estamos investigando, nos da algunos beneficios, nos da órdenes extra. Pero hay unidades que requieren, bueno, que aunque sea la ciudad que va a construir la unidad tenga acceso a caballos. Acá tenemos 2 accesos a caballos, ¿no? También hay unidades de camellos y de elefantes. Esta familia lo que tiene, esta familia de los jinetes, es que entre sus proyectos, que hemos visto los proyectos del video pasado, ¿no? Lo de hacer los festivales y demás, bueno, tiene la posibilidad de... Es un proyecto único. Una vez que hacemos esto, importar caballos, importar elefantes, importar camellos, desaparece, ya no lo... Digamos, ya están en la ciudad este recurso, caballos, elefantes, camellos. Desaparece el proyecto y tenemos acceso a construir en esta ciudad unidades que dependan de estos recursos, aunque no aunque no los tengamos en los límites de la ciudad. Caballos sí tenemos 2, pero como no tenemos elefantes y no tenemos camellos, en el futuro vamos a poder hacer este proyecto y vamos a poder construir en esta ciudad, por ejemplo, arqueros a camello, que no podríamos si no tuviéramos, que también hay obviamente en el mapa, recursos de camello, recursos de elefante. Acá están los camellos. A camellos podríamos llegar. Elefante, no sé, no creo. No veo en principio. Bueno. Hemos contactado con Grecia. Vamos a tratar... Bueno, es un evento. Si gastamos más órdenes, vamos a poder tener un evento que... Bueno, que haga que nuestro primer encuentro sea más amistoso, ¿no? Escoltar a los supervivientes que hemos encontrado en Grecia. Ok. Bueno, entonces... ¿qué hacemos? Comida, vamos a venir hasta acá, que hay bastante comida por ahí. Ok, tenemos en Cartago, bueno. Vamos a hacer una caravana y cuando se termine la caravana explico el tema del comercio. Cena con rivales, una cena con los dos que nos llevamos más o menos bien, con Ciro y con Felipe el griego. Tengo que decirle en la cena si un general es mejor que otro, o qué general prefiero, si es mejor el general persa o el general griego. Si digo el persa se pone contento y se enoja el griego y al revés. Pero puedo puedo quedar bien con los dos, ¿no? ¿Por qué? Porque Dido es diplomática, Dido es encantadora. Entonces me sale esta opción, que gano 40 de experiencia y no quedo mal con nadie. Bueno, ok. Tenemos, que habíamos visto antes, para entrenar a a un sucesor. Vamos a ver la sucesión y la educación. Tenemos los sucesores, ¿no? Digamos, en este caso, primero la hija de Dido que nació antes, la más grande, la primogénita, es la primera sucesora, la segunda hija de Dido es la segunda sucesora, los sobrinos son tercero y cuarto, ¿no? Siempre nos aparece del primero al cuarto, que son, digamos, la línea de sucesión más cercana, ¿no? Y son los personajes con los cuales podemos elegir una educación, ¿no? Cuando llegan a los 10 años, sí. A los 10 años podemos elegir una educación solo de los primeros 4 herederos. Este también es heredero, pero es un sucesor lejano, ¿no? Por eso no tiene un numerito. No elegimos una educación. Sí, bueno, si algo de llegar a pasar a alguno de los otros herederos, este tomaría
el cuarto lugar y ahí sí, digamos, podríamos elegir su educación. Pero en principio podemos elegir la educación de los primeros 4 en la línea de sucesión. Habíamos visto, bueno, no podemos repetir, digamos, si esta tiene 17, ya tenemos a Dido estudiando política, a la Romana estudiando filosofía. Mientras estén estudiando eso, no podemos elegir las mismas opciones, tenemos que elegir las otras. Cuando terminen, por ejemplo, de estudiar, podremos volver a elegir filosofía, podremos volver a elegir política. Puedes estudiar táctica, que creo que es lo que voy a elegir. Puedes estudiar comercio, que ya hemos visto estas opciones. No vimos esto de explorador. Explorador es, bueno, no lo mandamos a una escuela a estudiar nada de lo anterior, sino que lo mandamos a que salga a recorrer el mundo. Aquí, y puede tener eventos relacionados a, bueno, a conocer distintos lugares, a encontrar distintas cosas, ¿no? Esos eventos nos pueden dar un beneficio tanto al reino, como le pueden dar un beneficio personal al propio explorador y ganar rasgos, ¿no? Además, si tenemos acá en las si tenemos exploración, que de hecho la podríamos, ¿cuánto tenemos el martillo? 900. Vamos a sacar exploración y lo vamos a mandar a explorar. Si tenemos elegida la cultura y la ley de exploración, hay más posibilidades de tener efectos positivos en esa, cuando salga a explorar este. Bodo aprenderá conociendo el mundo. Se va. Bueno, se va a conocer el mundo. Mientras esté como explorador no podemos hacer influir sobre él ni nada, porque, digamos, está fuera del reino, ¿no? Vale. Y lo último, para terminar con esto, bueno, en general yo a la que es la primera en la línea de sucesión, que es, digamos, la máxima candidata a ser la sucesora, elijo, no sé, política al principio, o puede ser académica, o puede ser comercio. Porque, bueno, si necesito un general también puedo elegir que estudie táctica. Lo que pasa es que filosofía, política y comercio son los estudios, digamos, que además de darle buenos beneficios, le van a dar, son más seguros, ¿no? Si le hacemos estudiar a alguien táctica, existe el peligro y existe la posibilidad de que, bueno, le pase algo, ¿no? En un entrenamiento, en algo, en algún evento pueda pasarle algo. Entonces, o sea, al que es el primer heredero, el primero de la línea de sucesión lo cuido un poco más. Al segundo, tal vez sí lo puedo mandar a estudiar táctica. Pero de todas las opciones que tenemos disponibles, las 5 opciones que tenemos disponibles para educar al personaje, la que acabamos de elegir, la de explorador, es la más arriesgada, ¿no? Porque, bueno, esos eventos de exploración se puede llegar a perder, ¿no? Y demás. Entonces, eso lo hago solamente con un sucesor ya más lejano, el tercero o el cuarto, ¿no? No con el primero, generalmente ni con el segundo. Salvo que, no sé, que mi heredero número 1 lo vea que tiene rasgos bastante malos, digo, y bueno, lo mando a explorar. Total, si le pasa algo, viene el segundo, tal vez tiene mejores características, ¿no? Bueno, se han reunido tus diplomáticos, cuentan con una destina corte. Ok. Vale. Tenemos gobernada. Tenemos la posibilidad de hacer una nueva, tener una nueva ambición, ¿no? Controlar 6 murallas. Tendríamos que hacer 6 ciudades. Podríamos, vamos a intentar, y construir 6 murallas. Las murallas son con polis. Marcamos polis, murallas. Pero más que sacar polis, necesitamos 6 ciudades, ¿no? Y tenemos 4 de momento. O vamos a tener 4. Vamos a tener 4. Para declarar, eventualmente pasados unos turnos, hay que esperar unos turnos si queremos ver si podemos firmar una paz, una tregua con Egipto, que una guerra al pedo fue esa, que de momento parece que no viene ni nada. Pero para, si queremos iniciar algún contacto para, bueno, acá leemos esto.
Dido se ha convertido al paganismo cartaginés, Dido segunda, ¿no? Los Valkyrias se han convertido al zoroastrismo. Okay. El duque Bodo, el explorador, se ha vuelto sí, no se priva de los placeres de la carne. ¿Pero qué carne? ¿La carne argentina? ¿La que come el asado o otra carne? Vale. Mi segunda hija. Okay, vale, el evento de influir. La duquesa se convierte en conspirando contra la reina o influenciada por la reina. Es muy arriesgado esto. Se convierte ella en cortés, pero es muy arriesgado. La duquesa. La duquesa gana. Y Magonida, ¿cómo están las? Vamos a. La duquesa gana +1 de disciplina. O pues está decepcionada, pero prefiero que esté decepcionado con la reina. Y que no conspire contra, ¿no? Eso es peor. No me va a querer mucho, pero ahí va a estar. Enfadada está. Este es un sitio, tiene solo 2 casillas urbanas. Pero bueno, eso lo podemos arreglar después porque tiene mucho terreno llano. Vamos con el 2.1, ¿no? Que comentamos en el video pasado, la regla urbana del 2.1. Vamos extendiendo los edificios, construyendo urbanos, ¿no? Tenemos una acá, otra acá, otra acá y demás. Tenemos bastante terreno para urbanizar, ¿no? De momento no van a venir esta gente. Lo que voy a hacer, de momento tampoco estoy explorando mucho porque estoy gastando las órdenes en otras cosas. De última, tengo que crear un colono más porque tengo que hacer ciudades, ¿no? Para hacer las 6 murallas. Y construyo una ciudad acá y saco este colono a explorar. Pero de momento lo que voy a hacer con batidor, mejor dicho. Con el que tengo acá, lo voy a llevar, lo voy a dejar por acá, en el paso justo, ¿no? De esa manera voy a ver si es que alguien viene, ¿no? Y estos los dejo por acá. Total, ya sale el otro. Vale. Este lo vamos a mandar a hacer la comida acá. 21 de comida, me da un montonazo. Bueno, otra cosa que quería. 21, bueno, decía 21 de comida. Me va a dar 3. Ahí abajo se ve el cuadrito. Ahí como dice 3 y una carita en verde y 21 de comida. Bueno, eso no lo había explicado. En este juego, y aunque están relacionados entre sí, son dos conceptos bastante relacionados, pero no es lo mismo generación de comida neta que crecimiento poblacional, ¿no? La generación de comida neta es, bueno, lo que vamos a sacar del alimento, ¿no? Las manzanitas verdes que vamos acumulando, que generamos por turno, y las caritas verdes son el crecimiento poblacional. Son dos conceptos distintos. Generalmente, cuando trabajamos un recurso especial de comida, ¿no? Como acá el campo me da 2 2 caritas verdes, 10 manzanitas, 2 de crecimiento poblacional por turno y 10 de comida por turno. Este me daría 3 crecimiento poblacional y 21 de comida por turno. Están relacionados en el sentido de que muchas veces están unidos, lo que da comida también da crecimiento poblacional, pero son conceptos distintos. No es lo mismo como el Civilization, que comida, cuanto más comida generamos, más rápido crece la ciudad. En este caso son conceptos distintos. El crecimiento poblacional lo generamos ahí, digamos, con algún recurso de comida especial, con edificios, un granero que podemos poner después, ciertos líderes le dan más crecimiento poblacional como Dido, que al principio vimos que le da +2 como líder, y como gobernador da más crecimiento poblacional a la ciudad. Ese crecimiento poblacional de la ciudad no es que vamos a ver un número acá que diga Cartago tiene 10, bueno, es el número de acá abajo. Cuanto más rápido sea el crecimiento poblacional, más rápido van a ir apareciendo ciudadanos ociosos acá, ¿no? Y esos ciudadanos ociosos después lo podemos ocupar como especialistas, ¿no? Como acá pusimos especialistas. O sea, básicamente, cuanto más crecimiento poblacional tenga la ciudad, bueno, va a tener un acceso a poner una mayor cantidad de especialistas. Digamos, no hace falta que nos reservemos. Todo ciudadano libre que veamos por acá, si queremos lo podemos ocupar como especialista y nos va a dar más rédito. Así que, bueno, el crecimiento poblacional hace eso, hace que aparezcan más rápido ciudadanos ociosos para poner como especialistas y que las unidades, que dependen del crecimiento, las unidades civiles
se creen más rápido. Una ciudad que tiene un valor de crecimiento poblacional más elevado va a crear trabajadores, caravanas y demás más rápido. Ok, tenemos el minero que habíamos puesto en la mina. Acá. Ok, la mina de audio. No, la mina de plata, que me daba mucho. Bueno, ya que. ¿Cuánto comemos? No tenemos 100 de comida. 100 de comida necesitamos para hacer los colonos, así que no podemos hacer los colonos. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Podríamos hacer otro trabajador. Podríamos hacer. ¿Cuánto tenemos de metal? Podríamos hacer guerreros. Total. Y mientras vamos juntando comida, con estos 21 que se hagan acá, vamos a empezar a ganar comida más rápido. Para tener 2 unidades militares por ciudad, ¿no? Acá tendríamos uno por salir y uno que está por acá. Acá tendríamos uno de los Lidonia y podríamos hacer otro más. Un guerrero. Guarda con poner muchas cosas en la cola de producción porque, bueno, acá un guerrero nos dice que cuesta 50 de metal, el hondero 50 de piedra. Se paga por adelantado. O sea que, ven, ahí tengo... Si lo quito, me lo devuelve, ¿no? 181 de acumulado de hierro. Pongo el guerrero, me baja 31. Se paga por adelantado. Si lo cancelamos lo devuelve, pero se paga por adelantado. Entonces si ponen una cola de muchas cosas que requieran un gasto de cualquier recurso, les va a ir bajando el recurso. Bueno, van a aparecer rasgos que está rebelde, que no sé qué, porque no me quiere. Se convierte en oradora. Bueno, vamos a dejar que sea oradora. Como oradora, es un arquetipo oradora, que encima los oradores se llevan mal con los diplomáticos. Bueno, me da más 4 de carisma y menos 1 de dinero, disciplina. Dido segunda va a ser jueza, 5 martillos y... sí, 5 martillos y 20... o académica. Académica, jueza, académica, jueza... Vamos con jueza. Sí, vamos con jueza. Vamos con académica, porque académica me da ciencia. Bueno. Desea participar en la política. Honrado, nos están apareciendo eventos bastante malos. Expresar el deseo de cooperar en el futuro, esto es bueno. Le damos 1,2 de comida a Grecia y nos da 20 por turno de oro. Muy bien. Vamos a subir a carisma 4, ya que no elegimos que Dido segunda produzca martillos, que es académica ahora, que los produzca la propia Dido, primera. Bueno, entonces, ¿cuándo? El próximo turno va a poder fundar. Bueno, entonces, vamos a hacer acá no, necesitamos comida, ¿no? Crecimiento poblacional, en principio vamos a hacer un coto de casa acá, un campo, 2 de crecimiento poblacional por turno y 10 de comida. Vale. Más comida. Centrémonos en la comida y después nos centramos cuando colocamos mucha comida, nos centramos en otra cosa. Está complicada la dinastía. Bueno, pero... esta se convirtió... Vale, de las opciones creo que es la mejor. Conspirando con la reina. Tenemos una hija, la primera heredera, que nos quiere mucho, que conspira con nosotros, no contra nosotros, con nosotros. Y tenemos otra hija que nos odia. No sé esa cara, pero nos odia, pero no está conspirando contra nosotros. Podríamos intentar influir sobre nuestra segunda hija para... ¿Qué podemos hacer para poner paños fríos en la situación? Bueno, intentar influir sobre ella, aunque cuando está muy enojado el personaje puede que salga peor. Podemos darle un puesto en algo. La princesa Dido es despiadada. Eso no está tan mal. Gana 2 de instrucción vital, que me viene mal, pierde un poco de oro.
pero instrucción militar. Podemos darle un puesto. A ver qué carta es este. Oradora. Claro, esto no lo comenté. Como dice, encima me odia un poco porque es oradora. Los arquetipos que ya vimos, varios, como diplomática, jueza, oradora. Hay arquetipos que son opuestos, ¿no? Digo, que dos personajes con esos arquetipos distintos tienen una penalización de que no digo que se odian, pero de que no se agradan tanto porque son arquetipos opuestos, ¿no? Sea, por ejemplo, dos líderes extranjeros que tengan esos arquetipos opuestos, un miembro de nuestra corte o heredero o miembro de una familia, cabeza de familia. Por ejemplo, para darles un ejemplo nomás, un académico tiene su arquetipo opuesto es el fanático, ¿no? No se llevan bien, un académico y un fanático, un diplomático y un orador tampoco. A ver, acá, 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 acá. Vale, ya podríamos ir a explorar con este. Okay. Vamos a recolectar un poquito esto primero. Aunque este tiene el color de la familia idónea, puede fundar ciudad de cualquiera. Como en principio voy a arrancar con una base de 6 ciudades, ¿no? Porque me lo pide acá para tener 6 murallas necesito 6 ciudades. Van a ser 2 por familia, ¿no? Para que, bueno, cuando hay una familia que tiene más ciudades que otra, yo podría poner 3 ciudades más de idónea si quiero. Pero cuando hay una diferencia en número de ciudades que tiene una familia con respecto a otra, es un penalizador. La familia que tiene menos ciudades tiene un penalizador, digamos, de bueno, estos valores, ¿no? De cómo nos llevamos. Se suma un penalizador negativo porque dice tenemos menos ciudades, ellos tienen más ciudades que nosotros. Ok. Y 2 por ciudad, intentaría ponerlas juntas, ¿no? Porque si las pongo juntas, las de la misma familia de ciudades pueden compartir mejor, digamos, unidades y demás. Pondría acá Magónida, que encima Magónida me llevó mal. Al poner una nueva ciudad de Magónida van a subir la relación con ellos. Ven, subieron un poquito las relaciones. Y me subió, ahora se me conoce como Dino la Pionera. Gané 40 de legitimidad de golpe. Esto lo comentamos ahora. Ese es el cognomen. El cognomen en día de Dio es ahora el cognomen, sí, la Pionera. Ya vimos que la legitimidad nos sirve para ganar más órdenes por turno, para que nos vean mejor. Y el cognomen es el apodo que va a tener nuestro personaje, ¿no? Y subirle cognomen o ganar un nuevo cognomen más elevado hace que de golpe nos suba el prestigio también, la legitimidad, bastante. A medida que vamos jugando y depende de lo que vayamos haciendo, podemos ganar distintos apodos, distintos motes, distintos cognomen. Si salimos a explorar mucho de entrada, podemos ser el explorador, ¿no? Si que empezamos a construir maravillas y demás, el constructor. Puede ser más adelante, si nos va muy bien el reino, el fuerte, el grandioso. Vale. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. A ver. ¿Cuánto falta para que...? Vale, vamos a esperar 2 turnos para la caravana. Quería darle... A ver. Tal vez poner a Dido acá. Y darle a alguna de mis hijas la ciudad esta. A Dido segunda. Darle de la capital, la gobernación de la capital a Dido segunda. Y poner a Dido acá. Porque... bueno. La reina o reina puede ser gobernador de cualquier ciudad. General, podemos hacer algo acá. El rey consorte. Ah, el rey consorte sí. Puede ser general acá. Bueno. Vale, tenemos la unidad militar. Tenemos que en el futuro tal vez bueno, atacar acá, ¿no?
Yo creo que sí. Vamos a ver si podemos pedir la paz con Egipto. Así retiro las tropas y veo si puedo tomar este campamento. Principalmente porque si me lo toman los griegos que andan por acá, se me van a poner muy cerca, ¿no? Van a fundar muy cerca. ¿Cómo vemos si podemos pedir la paz? Bueno, vamos a ver si... a ver. No, este es el... Bueno, vamos con la embajadora. La embajadora. Y vamos a ver si podemos... Tregua... Un año más. Hay que esperar un año más. Tiempo mínimo, ¿no? Para pedir la paz. ¿Podemos añadir un general? Bueno, de momento no. Porque pedir la tregua me cuesta instrucción militar. ¿Vamos a hacer un discípulo zoroastrista? Sí. Para ir extendiendo el zoroastrismo a otras ciudades, ¿no? Y eventualmente poder declararlo religión oficial. Igual, como veo que no vienen, y no creo que vengan, bueno, de momento, y estamos haciendo unidades, vamos a hacer un hondero y un trabajador. Vamos a mandar a este, lo vamos a mandar por el norte, de vuelta a casa. Este de momento lo dejamos por acá. De paso, ya que estamos por acá y que me voy a colocar acá, exploro un poquito esta zona que está sin explorar. Apareció Animas. Asiria. Ok. Pierdo 2 de legitimidad porque acepto el regalo de comida que me dan, pero gano influencia con ellos. O le declaro la guerra, no. Vale. Murió el rey Filipo de Grecia y Alejandro. Y no me quiere tanto. Alejandro el nuevo. No me quiere tanto. Bueno. Visita a Alejandro. Bueno, intentamos entablar. Pierdo otros 2 más de legitimidad. O sea, la legitimidad también a veces es una moneda de cambio, ¿no? Para darnos algún beneficio. Pero bueno, ya vamos a ir subiendo, ¿no? Ha regresado a sus estudios. Vale. Bueno, algo que me olvidé porque estaba comentando. Más 1 de carisma. Cazar herido, ¿no? Cuando llegas a 18 ahora tiene 20, tampoco es tan grave que haya esperado los 20. Vamos a cazar a nuestras herederas. Lo único que me queda por comentar, que ya hablamos de la dinastía, ¿no? De los herederos y demás. Bueno, acá tenemos la ley actual, es primogenitura, o sea, básicamente hereda el primer hijo, ¿no? Podemos cambiar las leyes a lateral, ¿no? Acá nos dice dinástico, digamos, antigüedad, hereda el miembro más anciano de la dinastía, ¿no? Podemos cambiar y nos diría quién sería la última genitura, ¿no? Hereda el hijo más joven. Bueno, tenemos que gastar ciertos martillos y cambiamos la ley de dinastía, nosotros cancelamos. La tenemos como suele ser habitual, como aparece de entrada, pero la podemos cambiar. Eso puede hacer que los... Bueno, por ejemplo, si yo heredara esta, bueno, tal vez se pondría muy contenta, pero esta se pondría, digamos, se enojaría bastante y eso puede dar lugar a revueltas o algún evento negativo dentro del reino, ¿no? Pero se puede cambiar la ley. Se puede configurar antes de iniciar la partida que no sea primogenitura por defecto el tipo de ley de herencia, y eso ya iniciaría la partida con otra y no tendría tanto problema. También podría a mano yo hacer heredero designado bueno, a cualquiera de los, incluso a la quinta heredera, ¿no? A ver. Vale, solo a los herederos, ¿no? Aunque sea más allá del cuarto, puedo yo decir, el heredero va a ser este, a mano, a dedo. Eso crea problemas aún mayores, ¿no? De los que son salteados,
de que puedan empezar a conspirar tanto contra reina actual, como contra los herederos designados, ¿no? Puede haber ahí intentos de asesinato, toma de poder, cosas así, que no queremos de momento. Estos rayitos, ¿no? Que hay una tormenta ahí, está muy oscuro y no. Es borde de mapa, límite de mapa. Vale, vamos a intentar, vamos a intentar recomponer, ya que somos diplomáticos, ser un poco diplomáticos, intentar recomponer las relaciones con nuestra hija. Embajadora, comandante de algo. Vale. La podría poner como gobernadora y como está tan enojada, no me va a dar nada. De momento no. Vamos a ver cómo sale esto. Falta un turno para que se haga la caravana. Bueno, decía, tengo que cazar, ¿no? Cazar. Nosotros no teníamos familia inicialmente porque somos miembro fundador, nos casamos con una de Idonia. Las hijas son de la familia de Idonia. Mi hermano Pygmalion tampoco tenía familia iniciado el juego. Se casó con la oligarca Safonisba de Valkyria. Sus hijos son Valkyria. Bueno, eso pasa al principio, pero digo, generalmente ya a partir de ahora Dido se va a casar con alguien que puede ser de otra familia, extranjero y demás. La cosa es así. Hereda la familia del padre, ¿no? Si yo caso a Dido con, que es la idea, ¿no? Y digamos, que el próximo heredero pueda ser de otra familia. Por ejemplo, y si seguimos un orden de acuerdo a cómo fundamos las ciudades, yo la casaría con un Barquida. Y si tiene un hijo, esperemos que sí, hijo o hija, va a ser de la familia Barquida, ¿no? Porque el padre le va a dar la familia, ¿no? Ahora, si fuera un rey, en vez de, si fuera un heredero en vez de una heredera de la familia idónea y se casara con una mujer marquida, pues la descendencia sería de la misma familia del padre, ¿no? Idónea. Bueno, matrimonio. Vamos a tratar de... Podríamos casar con miembro extranjero, podemos casar con algún miembro de una nación extranjera, de alguna tribu, pero vamos a intentar, ya que tenemos dos hijas, mezclar un poquito las familias, ¿no? Dido con alguien de los Barquida y Melkart con alguien de la familia Didonia. Dido, matrimonio de familia Barquida. Esta, matrimonio de familia Magonda. Podemos casar a los hijos, podemos casar a los nietos, pero no podemos casar a los sobrinos. Este todavía no tiene edad, pero no podemos casar a los sobrinos. Se casan solos si quieren, y si no quieren no se casan. Con 12 le doy un rasgo, vamos a darle defensa. Le daba ya un ascenso con 12 de destrucción militar. No tengo mucho para hacer, tengo para... Vale, ya se están haciendo acá las cosas. Opis la cita, Magón, porta escudo, Valkyria, le vamos a dar. No puedo porque no tengo órdenes. Bueno, ya podríamos intentar la tregua, ¿no? Las relaciones exteriores están todas bien, salvo esta guerra que surgió ahí en Egipto, están todas bastante bien. Se ha descubierto agricultura. Valkyria. Magón o un héroe borracho de 46 años o... Bueno, Magón me parece que es el mejor. Pero es fanático, no se van a llevar bien entre sí, ¿no? Porque van a tener rasgos opuestos, pero
Este tampoco me gusta. Bueno, vamos con mago. El mago. Y tenemos a los... la otra hija, ¿no? Héroe, asediador, silvicultor. Este es buen candidato. No hay gente más joven, che. Bueno, este está bien, 30 años. Sada. Ahí tenemos a las hijas casadas. Este es el sobrino, el cuarto heredero. Este está explorando. Ya podríamos... los alimentos estaban envenenados. Bueno, gano 40 de infelicidad en Cartago, pero... gano más 1 de disciplina. Hotel milicia... Vale, esto porque... porque estamos en guerra con Egipto. Que tampoco pasa nada de momento, no ni bien. Vamos a mandar a la embajadora a ver si podemos tener una tregua. Cuesta 6, no dice lo que cuesta. Vale. Podemos decirle que pagamos tributo. O sea, podemos ofrecerle pagar tributo para terminar la guerra. Paz blanca. Digamos así. O exigir tributo a nosotros. Bueno, vamos a una paz blanca. A ver si aceptan. No es seguro que acepten, ¿no? Pero tampoco me preocupa demasiado. Mano de obra. Bueno, vamos a marcar algunas tecnologías que pueden ser importantes. Mano de obra y navegación. La falange, que es una mejora ya para tener una mejora de guerrero a falange. La silvicultura para bueno, poder hacer cerraderos, y las maniobras militares para tener ya un edificio. Bueno, mejoras militares. Listo. Y de todo esto lo que tengo marcado acá es mano de obra. Educación del héroe, como ya todos, no hay nadie estudiando en este momento ninguna rama, puedo elegir la que quiera. ¿Qué es lo que más necesito? Es el cuarto heredero, no me preocupa mucho, pero ¿qué es lo que más necesito? Martillos, sí, tenemos heredera académica, eso estamos bien. Si tuvo ensayo, martillos, instrucción militar, otro de táctica, venga. Ok, bueno. Ya mejoramos bastante la comida, así que ahora es momento de hacer un poquito de colinas, que deberíamos hacer por acá algunas colinas. Acá podríamos hacer una colina. 10 de mineral, perfecto. Yo ya planificaría un evento. A ver, esperemos un turno más, pero yo ya estaría planificando atacar acá. Aunque yo creo que los griegos, si atacan, todavía están lejos para atacar. Atacarían primero acá, ¿no? Bueno, de momento podemos esperar un poco más. Trasladamos a este. Ok. Hacemos un... granero. Administración necesito porque me da el granero, que es importante. Esto, vamos a trabajar los caballitos acá. ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacer, como habíamos dicho, el Odeón, ¿no? Vamos a hacer, digamos, acá la adyacencia, ¿no? Dos casillas urbanas, y acá puedo hacer el Odeón, que es urbano. Requiere, sí, la regla de adyacencia es urbana, requiere, bueno, eso mismo. Lo puedo construir, como ven ahí, o sobre una de las casillas urbanas vacías, o que tenga dos urbanas adyacentes, ¿no? Todos los sitios que me marca ahí posibles. Ahora lo construimos acá. Cuando se termine de construir este también, esta casilla también va a ser urbana, con lo cual ya me habilitaría a construir un edificio acá o acá, ¿no?
Que acá llega pocos tipos, es urbano acá, urbano acá. O sea, sigo ampliando mi zona urbana. Bueno, vamos con el comercio. El comercio y la unión de ciudades, digamos, por carreteras y demás. Vamos con el comercio primero. Este juego, el comercio, bueno, las rutas comerciales son pocas. A ver, más que nada, el comercio nos lo dan los edificios, ¿no? Que vamos haciendo en el futuro, los personajes, ¿no? Las mejoras sobre el terreno, que dan bastante acá, data y demás. Podemos hacer misiones, que ahora la embajadora está ocupada en la tregua, pero podemos hacer misiones comerciales, ¿no? Como la que hicimos con, que esa nos surgió espontáneamente, y la que hicimos con Grecia, ¿no? Que le vendíamos un poquito de comida y nos daba oro, pero bueno, no siempre nos da oro, a veces es un intercambio entre otro tipo de cursos. Y las caravanas lo que hacen es, elegimos un país, ¿no? Van hacia ese, que no estemos en guerra obviamente, hacen un recorrido hacia la capital de ese país, pasando por el mejor sitio que encuentren, van desbloqueando mapa y cuando llegan al sitio que nosotros hayamos elegido, nos dan una buena cantidad, una alta cantidad de oro en efectivo de golpe y desaparecen, ¿no? Es su único uso. Vamos a elegir ahora y nos dan un poco de mejores relaciones con... Vamos a elegir a Grecia, con esa civilización con la que comerciamos. Ahora no podemos hacer todas las caravanas que queramos, o no podemos hacer siempre caravanas. Podemos hacer todas las que queramos, sí, pero no siempre. ¿Podemos hacer algo? Sí. Bueno, sigo, comento con esto y después seguimos. Necesitamos para poder construir en la ciudad una caravana que es como una unidad civil, en realidad está englobada dentro de las unidades civiles y acá la construimos bastante rápido. Necesitamos que o el gobernador de la ciudad tenga el rasgo astuto, que Dido lo tiene, ¿no? Dido tiene el rasgo astuto, entonces ese rasgo desbloquea, ahí dice, astuta, el último, desbloquea acceso a caravanas. Como es astuta, puede construir, y está gobernando esta ciudad, puede construir caravanas. No hace falta que sea el rey, ¿no? Si otro gobernante que pone en una ciudad tiene rasgo astuto, van a poder con él crear caravanas. Otra opción para poder crear siempre caravanas es, bueno, jugar y elegir entre las familias que jugamos una que sea de los comerciantes, ¿no? Los mercaderes, ¿no? Que nosotros la dejamos afuera, la de los mercaderes, porque elegimos los jinetes, Idonia y los Magonia, y estaban también los mercaderes. La familia mercader, las ciudades de la familia mercader pueden construir siempre caravanas independientemente de que su gobernador sea astuto, ¿no? Así funciona el tema del comercio. Bueno, ¿qué es lo que...? Ah, iba con Dido, con Cartago también puedo contratar a las unidades de la tribu. Tengo que pagar los 170, pero me la quedo para mí. Si voy a atacar a un campamento jugando con Dido, primero les puedo comprar alguna unidad encima para sacarle fuerza a él y encima tener más fuerza yo. Ya tengo fuerza para atacar me parece. Vamos a hacer lo que pensaba hacer. Ya que hice la caravana, necesitaba que Dido estuviera en Cartago para hacer la caravana porque es astuta y si la saco de ahí, ya no puedo hacer la caravana. Vamos a mandar a Dido acá, como había dicho. ¿Para qué? Bueno, esto lo hago porque quiero darle un poquito de rodaje, digamos, por así decirlo, a la heredera, ¿no? Que además me da buenos beneficios. Digamos, ponerlo en un puesto, poner a los herederos, o aunque sea al primer heredero, hacer algo, sea gobernador, sea diplomático, sea lo que sea. Bueno, va a hacer que puedan subir de nivel, ¿no? Que no estén ociosos, ¿no? Ya que van a ser el futuro gobernante de la nación, que estén, digamos, sumando experiencia, haciendo cosas.
Dido segunda es la gobernadora ahora de Cartago. Y Dido primera de la nueva ciudad que tenemos. Cuando se hagan estos guerreros... el prioridad tendría que ser Polis, ¿no? Ahora cuando se haga mano de obra. A ver si completamos la misión. Bueno, se han comenzado a construir los jardines colgantes. Ok. Dido la culta, así la llaman porque es académica. Bueno, tuvieron una hija, la duquesa Astarte. Asiria quiere drama y yo adquiero una tecnología al azar. Me gusta. Maniobras militares, ojo, bien. Ismar y Langaro están discutiendo, mi esposo y mis dos esposos. Vale, y tengo que elegir uno de los dos. ¿Con quién me llevo mejor? Con este más 50 y con este más 40. Venga, este 49, 49. Este es cabeza de familia. No me puedo pelear con el cabeza de familia. Prefiero que se enoje el otro. Vale, esto es un evento de exploración del que salió a explorar el mundo. Podemos decirle que regrese a casa y gana más una disciplina y ganamos 160 de destrucción militar. Se convierte supersticioso, pero se vuelve herborista. Y este es un mejor evento. Esto me da ciencia. Hace que Dido gane más uno de ciencia. Está muy bueno esto. ¿Por qué este tercer evento salió? Porque dice ahí abajo tiene exploración. Porque tenemos exploración. Como les digo, si van a mandar a un personaje a explorar, mejor háganlo teniendo exploración, le va a dar mejor crédito. La ley de exploración, ¿no? El explorador subió de nivel, le vamos a poner más una experiencia. ¿Qué me da esto? Administración, navegación y falange. Falange, administración me da el granero, sí, granero. Okay. Ahí tenemos la unidad. Las unidades generalmente de los bárbaros se pueden mejorar, no se pueden ascender, digamos, pueden mejorar, gastan bastante instrucción, dinero a unidades más potentes, pero no se pueden ascender. Pueden tener general. Están buenos tenerlos ahí en la frontera de las ciudades para custodiar y demás. Solo, digamos, Cartago puede tener esa opción de comprarla. Si no, juegan con alguna otra civilización, a lo mejor sale un evento para comprar alguna, pero de base, de entrada, solo Cartago puede. Pero son más que nada para tenerlas estacionadas y defendiendo porque no tienen tanta movilidad. Gastan mucha acción, o gastan más acción para moverse, más puntos de acción para moverse que el resto de las unidades, entonces nos desperdician bastantes órdenes, ¿no? Vamos a poner ojo de águila, así que tire mejor a distancia. Vamos a completar tenemos bastante instrucción militar para completar la primera ambición. Concentración hace que tenga más posibilidad de tener crítica. Completé la misión de ascender 5 unidades más 10 de legitimidad. Eso me viene bien. Ahora lo de las 6 murallas, cuando se terminen acá los guerreros, o acá el zoroastrista, vamos a hacer colonos, ¿no? Estábamos esperando juntar comida, pero ya tenemos comida para ambos. Bueno, vamos a hacer granjas aquí. ¿Qué podemos hacer? Este todavía está trabajando, ¿no? Nunca vinieron los egipcios. Vale, quiero ver si me salta ahora. Me tendría que saltar el evento, ¿no? Vale.
No me saltó el evento. Ah, no, todavía está. Solicitar prueba, falta un año todavía. Como tengo exploración, puedo cruzar con el batidor por el agua. Y recolectar incluso los recursos que están en el agua. Claro, yo pensé que se movía el trabajador, pero no, es este. Terminar turno. Bueno, vamos a acomodar alguna cosa ya que tenemos... No van a venir estos, así que vamos a mandar a este a su ciudad, ¿no? Y si vienen, vamos a sacar más tropa ahora. Vamos a acomodar a estos como si quisiéramos, bueno, eventualmente dentro de poco atacar a los escitas. Creo que influimos en nuestra hija que nos odia sin que saltara ningún evento, lo cual ha mejorado apenas un poco las relaciones, aunque no demasiado, para ser sincero. Supongo, ahora lo vamos a ver. ¿Cómo mueren los reyes griegos? La embajadora ha caído enferma. Bueno, podría ser una buena oportunidad para meter a nuestra segunda hija. Vale, tregua, paz blanca. Me aceptan. Una guerra al pedo. Más al pedo. El Chucho, tu sobrino, tosco, estudiante de táctica. Tiene un perro, 12 años. Vale. Debería tratar al perro con afecto y mimo, claro que sí. Tu embajadora, 38 años. Enferma, leal. Más una carisma. A ver ahora cómo está la relación con la niña esta que me odia. Está mal, pero... ¿Qué me daría? Porque yo, la verdad, no me da nada. Vale. Influenciada, pero decepcionada. Bueno, de momento no la voy a poner. Como, bueno, la voy a dejar así. Como diplomática. Vale, podemos recolectar recursos en el agua. Quería hacer hasta el turno 30. 32, hacemos 32 y lo dejamos, aunque quede un poco más largo. Dejamos este por aquí. En su ciudad. Con esto ya creo que sería suficiente. Incluso este que salga ahora guerrero lo llevamos. Y con esto ya podríamos atacar a los escitas por ahí. Deberíamos tal vez llevar a este por acá. Por si me atacan estos, ¿no? Que probablemente lo hagan. Pues son escitas también. Podríamos limpiar o intentar, bueno, tomar el control de estos dos lugares. Pero necesitamos... Ya tenemos acá un lugar vacío. Necesitamos dos ciudades más solamente para poder ponerle murallas y... Bueno, vamos a seguir. A mí me gusta, cuando puedo, buscarle un lugar a todos herederos, ¿no? Este ya es gobernadora, este es fanático, no tenemos dónde ponerlo. A los herederos y sus cónyuges, sí. Podemos meter a Magona acá. Que además me va a venir bien. Ahí está, bueno, ya sabemos que por ahora no es embajadora, pero podría ser embajadora. Héroe. Podría ser el líder de estos guerreros, no porque es Magonia. Y sobrino explorador, este está fuera del país explorando. Y estos son jovencitos. Este lo vamos a tutelar con Opis. Tengo 5 turnos, tengo dinero. Vamos a intentar recomponer un poquito las relaciones con Hatshepsut. ¿Cuántos años tiene Hatshepsut? 62. Bueno, lo próximo que vamos a comentar es conexión de ciudades, de carreteras que ya las podemos hacer, creo, ya tenemos pero necesito un trabajador libre que ahora no es prioritario de momento, pero lo vamos a hacer. Necesitamos un trabajador que empiece a construir las carreteras y se dedique a eso. La embajadora
Dido estaba enferma, no sé, ni me enteré. Y ya se recuperó. El nuevo embajador que tiene 11 años. El nuevo rey, y sí, se mueren todos los reyes de Grecia. El nuevo rey tiene 11 años. Paz con Grecia. Le damos 90 y mejoran las relaciones. Sí, podría. Vale. La reina Dido, la pionera, gana más instrucción militar. O, ojo con esta. Ambición controlar 6 pastos. Los ciudadanos desean gobernarse solos, sí. Podemos... no, no le vamos a decir que no. Que sí, mejor dicho. Gobierno autónomo significa que es como una ciudad títere en Civilization. No podemos sigue siendo parte de nuestra civilización, pero no podemos elegir lo que se construye. Y teniendo tan pocas ciudades, yo quiero elegir lo que se construye. Si le digo que no, gano un nivel de descontento, pero no. Hacemos un turno más. En este turno 30, 31, comento alguna cosa. Se va a hacer un poco más largo este video, pero bueno, si no, no avanzo. Vale. Con el discípulo misionero zoroastrista, yo puedo expandir el zoroastrismo a esta ciudad y a esta después. Solo un uso tiene. Tendría que hacer otro para expandirlo. Pero a medida que más ciudades van teniendo zoroastrismo, se va expandiendo solo. También puedo más adelante, bueno, cuando ya es religión oficial el zoroastrismo, mejorarla, ¿no? Gastando también un misionero para mejorarla. De momento la vamos a expandir acá. Difundir el zoroastrismo a Cartago. Ahora el Cartago tiene zoroastrismo. Bueno, acá vamos a hacer un colon. Acá vamos a hacer un colon. Acá ya está hecho esto, perfecto. Vamos a hacer, vamos a hacer acá acá. Otra granja, así ponemos un granero, que es lo que estamos tratando de investigar ahora. Es un edificio que me da más crecimiento poblacional y mejora bastante el rendimiento de comida de las granjas adyacentes, con lo cual cuando el terreno es apto y se puede, conviene hacer rodear a un granero de todas las granjas que se pueda. Yo podría poner un granero acá o un granero acá. Mejor, bueno, para aprovechar esta casilla también, pero digo, mejor acá. Y poner, ya tengo dos granjas acá, poner una acá, otra acá, otra acá, otra acá. Tendría el granero en el medio, todas las granjas que me estarían dando más comida por tener el granero ahí adyacente. Y el granero me estaría dando más crecimiento poblacional. Y queda lindo en el mapa y todo bonito. Claro, no siempre se puede, ¿no? En esta ciudad sería, bueno, lo podríamos hacer por acá, pero sería un poco más complicado, ¿no? En la capital realmente sería complicado. Sí, vamos a poner un granero por ciudad, pero a lo mejor no vamos a llegar a tener toda la estructura alrededor de granjas, ¿no? Tal vez pongamos si acá digamos por acá, expande la ciudad, tal vez ponga algún granero, un par de granjas por acá, un granero acá, ¿no? Y adyacente 1, 2, 3, 4 granjas, o por acá y 5, ¿no? No siempre se puede hacer el dibujito tan perfecto con el granero en el centro y las granjas alrededor como si se podría hacer acá, ¿no? Todavía de momento los griegos no han empezado a conquistar campamentos. Empezarían conquistando este, ¿no? Vamos a ver qué están haciendo los griegos. Claro, si se los muere un rey por año, está complicada la cosa. Vale. No hay nada más para hacer, está todo correcto. Por lo menos tenemos una nieta. Vamos a... Tenemos... No, no, sí. Iba a poner esta libertad, que me da más crecimiento poblacional. Mucho gasto de martillo que no tiene mucho sentido, porque... no me da un rédito. 400 martillos y me quedaría con poquitos. Para algo que realmente de momento no necesito. Se ha descubierto administración. La matriarca, líder del país, ha muerto.
influido sobre Hatshepsut, ha cambiado la líder del paganismo cartaginés, se empieza a expandir el zoroastrismo, se empiezan a convertir cada vez más personas en el zoroastrismo. Ok. No me apareció ninguna de las tecnologías que tengo marcada, me aparecieron otras. Pero esta me da... Bueno, esta en vez de darme la falange, el piquero me da la posibilidad de ascender a los guerreros a guerrero con la hacha. Acá no está nada mal. Vamos a hacer un año más. Lo que les iba a comentar, el tema de... Bueno, ya les había dicho y había quedado ahí sin comentarlo de... Cuando tengan, ya tenemos, sí, mano de obra, pueden hacer carreteras. Tenemos que hacer más trabajadores, porque ahora tenemos poco trabajador. Empezar a unir con carreteras las ciudades. Ahora, el tema es el siguiente. Cuando fundamos esta ciudad de los jinetes, que yo les dije en el primer video, que una característica de los Valkyrias que siempre están unidas por carretera a las ciudades. Bueno, acá nos dice, ¿no? Esta ciudad está conectada a tu capital. No está unida con carretera, sino que está conectada a la capital porque son jinetes, porque van a caballo. Los beneficios de estar conectada son 2 de crecimiento y 1 de felicidad al año. Menos 10 de esos moneditas rojas son corrupción. O sea, tiene menos corrupción la ciudad, por lo cual gana más dinero. Si aprietan la letra B, les va a aparecer lo que es la conexión, lo que serían carreteras naturales, carreteras armadas, construidas por nosotros que todavía no tenemos. Si yo construyera carreteras por acá, por acá, por acá, por acá, aparecería en verde todo este caminito. Pero los ríos funcionan como carreteras, ¿no? Los ríos, ¿no? Que acá tenemos un río, funcionan como carreteras. Entonces, acá por ejemplo, para que yo tenga esta ciudad que no está conectada a la capital, ¿no? Que no me aparece el iconito que me aparece acá. Si yo construyo una carretera en esta casilla, que ahora lo voy a hacer, a ver si lo puedo hacer en este turno. No, en el próximo. No llega. Yo construyendo una carretera acá, el verde, ¿no? El caminito verde del río, lo uno con la ciudad y ya esta ciudad estaría conectada por carretera. O al menos estaría conectada a la red comercial de la capital. No por carretera específicamente, sino una casilla por carretera y el resto por río. Entonces, acá en esta ciudad ya me aparecería el iconito este también y ganaría esos beneficios, ¿no? Vale, más una legitimidad. Tengo algo para hacer. Vamos a acomodar este y lo vamos a dejar por acá, por ejemplo. O por acá, custodiando. Este ya no hace falta que esté ahí, vamos a seguir explorando por acá. Podemos hacer que Dido influya en algún personaje que siga manteniendo la influenciada por Dido. La líder zoroastrista no estaría mal. Influenciada sobre la líder, ahora que se está expandiendo el zoroastrismo. Después eventualmente, porque construir una carretera se hace enseguida, lo hace en un solo turno. Gasta el turno el trabajador, pero lo hace en un solo turno. Pero consume 10 de piedra sobre terreno llano y 20 de piedra cada vez que cada casilla construimos una carretera sobre colina. La misión bueno, llegó la caravana, nos da 889 de oro y nos da opinión con Grecia y desapareció la caravana. Si queremos después hacemos otra, que vaya al mismo lugar o a otro. La duquesa que no me quiere tuvo una hija. Okay. Más 1 de disciplina o más 1 de instrucción militar. Digo, eventualmente después sí podremos, aunque unamos ahora a la red comercial esta ciudad, por ejemplo, acá apretamos la B, vale, acá o acá, ¿no? Acá hacemos una carretera.
Y tenemos que poner acá, ¿no? Sí, tenemos que unirlo sobre el propio verde para que aparezca. Porque todavía no me apareció el cuento. Esto va a aparecer todo en verde, ¿no? Ahora ponemos el próximo turno ponemos una carretera acá y se va a unir todo con verde. Pero acá ya apareció sobre la casilla esta carretera. En el futuro igual podremos realmente hacer una gran carretera que pase por acá, que pase por acá, que pase por acá, que vaya hasta acá, incluso que tenga una rama que pase por el norte y dé la vuelta por acá. Aunque las ciudades ya estén conectadas a la red comercial de la capital. ¿Por qué? Bueno, por el movimiento de tropas. Más allá de que la ciudad esté conectada a la capital, el movimiento de tropas va a ser más rápido si tenemos carreteras reales, ¿no? Ok. Se hizo Lodeón, se expandieron las fronteras, se amplió nuestras casillas, nuestra red de casillas urbanas. Ahora esta es urbana también. Vamos a ver qué valores tenemos de piedra. Vamos a hacer piedra. Cantera acá, perfecto. Colono, sí. Vamos a hacer un colono acá. Colono 7 años. Y con estos dos colonos ya tendríamos las 6 ciudades. Después tendríamos que investigar polis. Nos tiene que salir en las cartas polis para poder tener la muralla, ¿no? Una visita amable. Este es el estudiante de táctica. Venga, regalámosle textos académicos, enviarle vino. Regalarle textos académicos. Bueno, en el próximo turno tal vez intentamos la conquista acá de los escitas. Mandamos a este por acá para que mientras atacamos y quitamos el norte, bueno, contener el sur, aunque tenemos dinero para comprar, pero no me gusta llenarme de unidades bárbaras. Si llega el caso podemos contratar un navegador. Bueno, dejamos por acá. Hemos comentado bastantes cositas, hemos avanzado, hemos visto cosas. Así que... Bueno, seguimos, vamos a seguir, no sé, capaz que llegamos al turno, no sé, 50, 50 y pico, 2 videos más aparte de este. Donde seguimos avanzando un poquito, ya hemos visto bastantes conceptos y lo estamos viendo un poquito en acción. Y así que ya tenemos una dinastía con dos... Esta no nos quiere, pero ya la cara es un poco menos enfadada que antes, ¿no? No... Cuando la queremos poner, o si la quisiéramos poner como embajadora, no tiene nada negativo ni positivo. No es porque no tenga rasgos buenos, que de hecho no está tan mal los rasgos que tiene, 5 de carisma es un montón, sino es porque nos detesta. Por eso si... Y ya el hecho de, si la ponemos en el futuro como embajadora, el propio hecho de ponerla como embajadora va a hacer que suba su aprobación un poquito, que no esté tan enfadada, que pueda ya dar algún beneficio. Pero si logramos algún evento o algo que deje de estar enfadada, y si no, tal vez en el futuro, cuando la que gobierne sea Dido segunda, ¿no?, pueda tener a su hermana como embajadora. Ya tenemos dos nietas que ya son de la familia Barquida. Así que espero que les haya gustado, les mando un saludo muy grande a todos y nos vemos en la próxima. Chao.